Muy pero muy buenas noches para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Uruguay Debate y en este primer tramo del programa de hoy vamos a estar hablando sobre vivienda, sobre convivencia ciudadana y también espacios públicos del departamento, porque justamente estamos con el director general de dicho sector del Ejecutivo Comunal o de la Intendencia Canaria, con Rodrigo Mengual. Rodrigo, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación y saludar a la audiencia. Bueno, ¿cuál es el saldo que nos dejó el reciente temporal en materia, digamos, de intervención en lugares como asentamientos, por ejemplo, si hablamos de viviendas, ¿no? ¿Hay algunos números, hay algunas estadísticas? Sí, obviamente que se está procesando información, pero el saldo no puede ser nunca positivo en un contexto social de emergencia sanitaria, donde además se ven afectadas algunas cuestiones vinculadas a las estructuras, ¿no? de vivienda y a la precarización del hábitat de la familia. Hubieron en el entorno de 100 solicitudes de intervenciones, en el entorno de 19 municipios hubieron intervenciones, hubieron alguna caída de árbol, hubo que limpiar algunos pluviales, en ese sentido de que se dificulta cuando viene mucha agua, empieza a arrastrar y hay que hacer intervenciones de obra y de movimiento. Y hubieron evacuados también, hubieron en el entorno de unos 50 evacuados, dentro de los cuales ahora tenemos algunas particularidades. Quizás la zona más afectada está vinculada a Santa Lucía, Canelones Ciudad, que había en el entorno de 18 evacuados, y después varían los municipios, obviamente ponderados por población, es una cuestión bastante razonable. Creo que una de las particularidades que hubo en esta evacuación tiene que ver con que además hubo que lidiar con la situación de la pandemia, no solo en términos de prevención de los equipos que tenían que intervenir, sino que hubo que evacuar a 3 adultos y dos bebés en la ciudad de Canelones, y la Intendencia dispuso un lugar diferenciado y articuló, por supuesto, con las autoridades del Gobierno Nacional para, además de atender la emergencia en el momento, que implicaba evacuarlo, retirarlo, en algunos casos retiro del mobiliario y la ubicación en un lugar seguro, lejos del agua y del frío, también tener los recaudos sanitarios. Uno repasa mentalmente algunas intervenciones que hubo a nivel, digamos, de la administración para realojar personas y se encuentra con dos grandes proyectos, ¿no? Paso Carrasco y el Barrio Estadio o Pando Norte. Ahora, es mínimo ante el panorama, ¿no? ¿Cuántos asentamientos hay por regularizar en Canelones, Mengual? Bueno, yo creo que eso se enmarca en una cuestión más amplia y macro, que tiene que ver primero con lo que nosotros entendemos de la agencia, que tiene que ver con la vivienda. La vivienda para nosotros es un derecho humano, está establecida en la Constitución, pero además la vivienda es una necesidad transversal al conjunto de la sociedad. O sea, hay una necesidad de acceder a la vivienda, no solo de los quintiles más vulnerables, que son donde tenemos el mayor énfasis, por supuesto, pero hay necesidad de acceder a la vivienda de los quintiles medios, donde hay gente que puede pagar un alquiler, pero no puede acceder a una vivienda propia, o pueda pagar un alquiler y acceder a una vivienda de determinadas características que no se adecúa a sus necesidades. Por supuesto, hay gente que ya se cae del sistema y no califica en un sistema de crédito, en una cooperativa o en un préstamo inmobiliario, y a esa población hay que trabajar de otra manera, por supuesto con realojos o con viviendas o con acciones de mitigación. Sobre el tema de las regularizaciones, es un gran capítulo. En el departamento de Canelones vamos a hacer por las primeras escrituraciones en la historia del gobierno de Canelones. En este periodo estamos haciendo los primeros ejercicios, los primeros trabajos en este sentido. A final del periodo anterior se votó en la Junta lo que fue el decreto 4, que habilita las regularizaciones, y en este sentido estamos trabajando en no solo identificar, porque nosotros los asentamientos los conocemos, sino identificar cuáles son regularizables, parcialmente regularizables, y por dónde ordenar esa demanda, que hay un cuello de botella de mucho tiempo. Y el primer lugar donde vamos a estar interviniendo es en el POM, es en Pando. Esto implica, y voy al concepto de escrituración, esto implica que la gente se apropie del terreno.
Sí, que pueda escriturar. En el caso de Pando, además, se da en el marco de todas las transformaciones y todas las reformas que hubieron, con las viviendas que ya se consolidaron, con el centro de barrio y la plaza Elena Quinteros, y de alguna manera es un plan integral, ¿no? Lo que tiene que ver con realojos, viviendas, cooperativas, escrituraciones y planes de mejoramiento de barrio. Ahora, uno imagina también, seguramente, de que no todos pueden pasar por este proceso. Tal vez en algunos lugares directamente sea mejor un realojamiento y no una escrituración o regularización, ¿no? Por supuesto. En cualquier intervención hay un estudio técnico, pormenorizado, de equipos físicos y sociales, tanto de arquitectos como de trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, que nos permiten tener un abordaje, un estudio de la familia, y en ese sentido ver cuál se adecua de mejor manera. ¿Ya está claro, por ejemplo, cuántos asentamientos hay en Canelones? Y estamos en el entorno de 120 y pico. Y además... ¿Superan los 120? Sí, sí, sí. ¿Y de esos cuántos están en... O pueden llegar a ser regularizados y cuántos no? Bueno, la idea es arrancar por los que ya realojamos, los que ya tuvimos intervenciones, que de alguna manera fuimos ordenando previamente el proceso e ir viendo. En algunos casos van a ser parcialmente regularizables, el artículo además prevé, el decreto prevé específicamente adaptarlo a la población y a la población, y en ese sentido ver, porque hay gente que se instaló, que se consolidó en un asentamiento, quizás ahora se ve un poco menguada esa situación, pero que había mejorado su situación económica y que quizás en algunos casos incluso puede volver a estar integrado al sistema y aportar de acuerdo a su capacidad contributiva al gobierno departamental en términos de servicios. Bien. Entonces, en ese sentido, el decreto lo prevé y se está trabajando para una respuesta adecuada. Bien. ¿Y hay proyectos de realojamiento a concretar en estos 5 años? Sí, claro. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es... ¿En qué zona, Samuel? Bueno, tenemos por un lado lo que tiene que ver con lo que viene del periodo anterior. Nosotros tenemos ya acordados para la zona de Pando en el torno de más de 40 viviendas que vienen del periodo anterior. Eso es Pando Norte. Pando Norte. Y estamos ajustando con las nuevas autoridades del Ministerio lo que venía en ejecución, como fue la inauguración del centro de barrio de Pando, que estuvieron cubriendo y demás. Centro de barrio que aprovecho que esta semana ya quedó instalado un wifi abierto y generó no solo lo que hablábamos del centro de barrio, que después lo podemos comentar, sino que además logramos que se instalara eso que entendemos que tiene que ir acompañado de los procesos de la incorporación de tecnología, y en ese caso la tecnología como un puente que genera y reduce brechas de alguna manera, que permite el acceso al conocimiento y que permite que los niños, por ejemplo, que ahora tienen que acceder a la educación a través de la virtualidad, puedan acceder en la zona del centro. Ahora, hay una discusión política, si se quiere, sobre el tema asentamiento, ¿no? Y hay un rol que también debe desarrollar, digo bien, la Intendencia, que es eso de policía municipal. O sea, está bien, lo hecho está, y hay que trabajar para dignificar esa vivienda, pero también todos somos conscientes de que hay una mafia instalada con el tema asentamiento, ¿no? Que se alquilan viviendas, que se venden viviendas, de que algunas de esas viviendas se transforman en puestos de venta de droga, bocas de pasta base, o sea, y a mí me consta que esto se ha charlado en el Ejecutivo Comunal, ¿verdad? ¿Cómo encarar esa parte fiscalizadora que también debe tener la Intendencia, Rodrigo? Sí, yo no centraría específicamente en los asentamientos el tema de la conflictividad con la violencia o con la droga. Lo que sí está claro es que es necesario poder tener una articulación con todos los niveles de gobierno, y esto implicaba a cualquiera de las políticas de Estado, con el tercer nivel de gobierno, con el primer nivel de gobierno, y generar esa articulación que nos permita poner algunos objetivos o las políticas que entendemos y que queremos jerarquizar arriba de la mesa como un bien superior, y poder articular de alguna manera entre todas las partes. Ahora, que hay ocupaciones que no son por necesidad, las hay.
Bueno, y que hay negocios inmobiliario por ponerle un nombre, ¿no? Por debajo del radar, pero que capaz que inclusive dejan más ganancia que la inmobiliaria legal, también los hay, ¿no? Sí, hay un problema, hablábamos de la vivienda, hay un problema de especulación inmobiliaria importante, donde hay una enorme cantidad de viviendas desocupadas, donde uno de los temas que a nosotros nos preocupa mucho es los precios del acceso al alquiler o de la vivienda respecto a la posibilidad y a los recursos económicos que tiene la familia. Muchas veces los recursos y los ingresos de la familia no están acorde a los precios de los alquileres y de las viviendas, y eso está vinculado a la especulación, y esa es la especulación legal, si se quiere, la formal. Y después está lo otro que vos decías, que está en el carril delictivo, y que ahí no hay doble lectura. Acá la ley es clara y lo que tiene que haber es una articulación: justicia, fiscalía, ministerio y los gobiernos locales. Así que en ese sentido existen articulaciones. Y hay llamados, digamos, de alcaldes, diálogo de municipios con usted por probables asentamientos, por intentos de asentamiento. Sí, a ver, ¿Hay de esos sucesos, digamos? ¿Le ha tocado trabajar en estos episodios? Las ocupaciones es como un concepto muy general y no todas tienen la misma característica. Está claro, por eso yo le decía, hay algunas que son por necesidad, y ahora más que nunca. Pero hay otras que son ya con una idea de, bueno, vamos a instalar acá y vamos a vender acá y vamos a generar parcelas, ¿no? Sí, pero también está, obviamente que la ocupación en públicos privados y en terrenos públicos también son una diferenciación. Y obviamente que los municipios y la Intendencia hacen las denuncias correspondientes en caso de ocupación. Vos planteabas algo que es cierto y que es muy preocupante. Por un lado, nosotros hablábamos de la vivienda como un derecho humano, y eso es una definición, primero, no nuestra, sino establecida en la Constitución y reafirmada por nosotros como un derecho que no solo tiene que estar en el mismo nivel que otros derechos, como puede ser la educación, la alimentación, la salud, sino que la vivienda además blinda otros de esos derechos. Uno, cuando accede a una vivienda, tiene un lugar más cómodo para cocinar, más cómodo para desarrollarse, para descansar, ni que hablar en pandemia. No es lo mismo tener un techo que resista el agua que no resista el agua. No es lo mismo estar en esta pandemia no teniendo las condiciones básicas de habitabilidad. Entonces, para nosotros es un derecho que tiene que ser jerarquizado. Nosotros entendemos que hay que darle visibilidad al tema y que hay que instalarlo como un tema secundario, no, como un tema principal que nos tiene que conjugar a todos alrededor de una mesa. ¿Se va a pelear eso en el presupuesto? Y bueno, porque ahora se diseña el presupuesto, sí. se vota, se aprueba, hay un fideicomiso planteado, 80 millones de dólares. ¿Alguno de esos millones va a ir a parar a vivienda? Bueno, nosotros cuando hacemos las articulaciones hay roles. El órgano rector de las políticas de vivienda es el Ministerio de Vivienda. Existe la agencia, existe MEVIR, y la Intendencia pone a disposición todos los elementos que le corresponde a la Intendencia para lograr la mayor ejecución, desde las tierras, desde el movimiento de tierras, de lo que tiene que ver con la habitabilidad, la coejecución, el seguimiento de las obras, los equipos técnicos. Nosotros estamos obviamente preocupados con la situación no solo de la pandemia, que la Intendencia viene trabajando fuertemente, en un departamento que ha quedado relegado en torno a la vacunación que se ha hecho, pese a que se ha puesto centros de vacunación, servicios, funcionarios, equipos de vacunación, vehículos, traslados y demás. Eso por un lado. Y por el otro lado, la preocupación, por supuesto, en una situación socioeconómica que no es la misma hace un año. Es decir, cuando el PBI cae más de 7 puntos, cuando hay más de 120.000 pobres, cuando se pierden más de 100.000 puestos de trabajo, cuando se hace un llamado a jornales solidarios, cuando hay que reducir la movilidad y se presentan, hay cupos para 15.000 personas y se presentan 240.000. En el departamento de Canelones teníamos 2.000 cupos de los jornales solidarios y se presentaron cerca de 40.000, lo cual está demandando una necesidad de la población en sueldos que no eran exorbitantes, ¿no? Estábamos hablando de 15.000 pesos. Sí, se entiende. Entonces hay una necesidad de laburo y hay una necesidad, por supuesto, de acceso a la vivienda. Mengual, hacemos una pausa, ¿le parece? Claro. Y seguimos charlando tras la misma. Ya volvemos,
Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 43720034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Agua pura, una elección inteligente, con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Y el tramo anterior nos concentramos mucho en vivienda, pero hay dos ítems más de su dirección general, que es la convivencia ciudadana y los espacios públicos. Vaya tema, ¿no? Vamos a partir de la base en que en todo lugar un espacio público siempre colabora a eso, al encuentro, ¿no? A, si se quiere, la recreatividad. Pasa claramente con Pando Norte y la plazoleta Maestra Elena Quinteros. Ahora, ¿qué se proyecta o qué se pronostica en inversión en materia de espacio público? Porque hay como dos escenarios, ¿no? Mantener y cuidar el que tenemos y por allí generar alguno nuevo en el departamento, ¿no? Bueno, vos ponías un ejemplo que para nosotros es bastante emblemático. Tenemos dos casos que incluso hace unas semanas tuvimos un encuentro con el gobierno de Avellaneda y estamos intercambiando experiencias y poníamos como ejemplo el caso de Pando con lo que es la Plaza Elena Quintero, con la instalación de la policlínica, el CAIF, la unidad del Ministerio de Violencia de Género, el centro de barrio, las viviendas, las regularizaciones que estamos en proceso. Y por otro lado, un ejemplo en el asentamiento de la cantera en Canelones, donde ahí hubo un proceso de... Canelones capital. Canelones capital, ciudad. Ahí había un proceso de realojos, se derribaron las viviendas que estaban más vulnerables en términos de inundabilidad, se retiraron los escombros y empezamos un proceso articulado como gobierno de Canelones para dar una mirada lo más integral posible. Fuimos al encuentro con los vecinos, relevamos las demandas, las incorporamos en un anteproyecto y nosotros estamos intentando dar una visión integral. Cuando decimos integral, lo decimos en términos etarios, pensando en primera infancia, en adolescencia, en adultos mayores, en la discapacidad y en el acceso a los espacios, entendiendo que los espacios públicos juegan un rol fundamental en eso que vos planteabas, en la integración social, en el lugar del encuentro. Una de las preocupaciones que yo visualizo que son más invisibilizadas. Este problema no tiene una conferencia de prensa, ni tiene test positivos ni negativos, que tiene que ver con la segregación. Y es algo que está en la sociedad. Tenemos una sociedad que cada vez más está más segregada en términos laborales. Cada vez la gente trabaja en pequeñas unidades y ya no trabajamos en grandes fábricas como hace 200 años.
En términos residenciales, cada vez la gente vive en una cuadra o en un barrio, está menos integrada. Lo mismo en el sistema educativo, existen trayectorias educativas donde hay gente que no se cruza, ni desde que arranca en el jardín o en el CAIF, o después de donde trabaja. Entonces entendemos que los lugares, los espacios públicos son lugares de encuentro, que puede permitir la movilidad social, que puede permitir la generación de una conciencia colectiva y el abordaje, no solo del mantenimiento y el cuidado que vos hacías referencia. Para nosotros es muy importante el mantenimiento de las obras. Se ha avanzado en la construcción de obras y un énfasis es el mantenimiento, pero nos interesa mucho incorporar el concepto en los espacios públicos, que son espacios en construcción, es decir, pongamos un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, yo lo estoy escuchando atentamente, Mengual, Sí. ¿qué pasa con los jóvenes? Sí. Porque no ha de ser fácil amalgamar los intereses Sí. de los veteranos, Sí. que lo que quieren es sentarse tranquilamente a leer el diario o a darle comer a las palomas, y de los gurises que están pidiendo a grito una pista de skate, Sí. por ejemplo, ¿no? O de patinaje, que uno ve en muchos lugares del departamento gurises patinando por la ruta, no sé, o por un camino vecinal que vos decís, ¿cómo complica? ¿Qué necesidad hay aquí de una pista de patinaje, ¿no? ¿Cómo amalgamar eso? ¿Cómo juntar generaciones, por así decirlo, ¿no? Le revuelvo la apuesta y le pongo el ejemplo de Canelones. Cuando nosotros hablamos de la cantera, es un lugar donde además, al costado del espacio que estamos recuperando, hay un canalón que divide los dos barrios. Es un barrio dividido por un canalón con un puente que vamos a reconstruir, y ese lugar es el lugar de encuentro y de circulación habitual. En ese lugar nosotros pensamos desde una media cancha de básquetbol, living, pub, mesas de ping pong, pensamos propuestas para adultos mayores, para jóvenes, para adolescentes, y en el caso del rincón infantil que estamos construyendo, no queríamos que los padres fueran quienes nos dijeran qué querían los niños, y generamos actividades específicas para relevar la demanda de los niños y que los propios niños nos dijeran qué querían hacer y qué querían jugar. Entonces, eso que vos planteás es fundamental, ir al encuentro con los vecinos, que los vecinos nos orienten hacia dónde es que quieren, y entendemos que no hay mejor espacio que un espacio que se apropie la gente. ¿Qué ocurre con el vandalismo? ¿Qué ocurre con el vandalismo? ¿Cuáles son las zonas más golpeadas? Por allí algún día alguien me dijo, político, te vas acercando a Montevideo y ves que el destrozo es tremendo, te vas para localidades como en Santoral, qué sé yo, y en realidad no es tanto la pérdida, pero es lamentable. Hoy hay que pensar las cosas en clave antivandálica, ¿no? Sí. Los bancos, las luminarias, ¿no? Las plantas. Sí, es cierto lo que vos planteás. La vandalización existe. Y es algo que no deberíamos acostumbrarnos y que hay que trabajar. Hay que trabajar en, cada vez que se vandaliza, recuperar el espacio y no perder espacio en ese sentido, pero trabajar las causas, el porqué de la vandalización. No todas las vandalizaciones son iguales. No es lo mismo cuando se rompe, cuando se grafitea vinculado a una actividad deportiva, vinculado a X motivo. Entonces, creo que hay que tener la capacidad de generar una respuesta rápida y de identificar los motivos de esa vandalización. Vos hacías una afirmación que comparto, que está vinculado a una lógica acentuada en la zona metropolitana. Creo que tiene que ver con varios factores. No puede ser una mirada simplista. Por un lado, un tema de población. Por otro lado, quizás un tema de menos arraigo. El crecimiento demográfico crece desde Montevideo, y muchas veces esa plaza es la plaza donde me mudé hace poco y no la plaza donde me crié y jugué cuando era niño y voy a llevar a mis hijos cuando sea grande. Y después en otras zonas, a ver, en algún pueblo, como tenemos más de 130 centros poblados y 30 municipios, en algunos pueblos se conoce todo el mundo. Entonces, si vos firmás Jorge en el banco de la plaza, hay 4 Jorge. Te van a golpear la puerta. La maestra te conoce la letra, capaz. Sí, claro, es entendible, es entendible. Ahora, ¿cuesta más plasmar eso con el rótulo antivandálico? ¿Te cuesta más un banco antivandálico? ¿Te cuesta más una mesa antivandálica? Sí, claro. A ver, primero, parte de que eso interfiere directamente en el presupuesto a manejar. Sí, nosotros administramos fondos públicos y eso implica una responsabilidad muy grande, generar un proceso de transparencia, pero implica administrar recursos finitos. Cuando uno pone un banco acá, no lo pone acá. Y eso implica tener la capacidad de
de ver dónde prioriza. Y cuando uno pone un banco acá y lo rompen y hay que reponerlo, es un banco que estás reponiendo acá y no lo estás colocando en otro lugar. Entonces, claramente es más caro. De hecho, poder generar algunos tratamientos antivandálicos implican un costo adicional. Pero entiendo que a la medida que generemos procesos de apropiación de los espacios, vamos a ir ganando terreno y teniendo menos necesidades de invertir en eso e invertir en esos aspectos de convivencia de los espacios. La gestión ya comenzó hace un año y algunos meses. ¿Hay algo en particular, Amengual, que usted diga, bueno, quiero hacer esto, si logro concretar esto, para mí fue un logro en estos 4 años y medio que queda de gestión? Sí, para nosotros arrancó hace desde este lugar, ¿verdad? Sí, esta dirección. Para nosotros arrancó hace 6 meses, no hace un año y pico, pero nosotros arrancamos desfasado, arrancamos en fines de noviembre, casi principios de diciembre. Y arrancaron en pandemia, además, ¿no? Arrancamos en pandemia. Pero no es un detalle menor. No, y no es un detalle menor en términos tampoco de recaudación. Para la Intendencia, con los principales ingresos vinculados a la contribución inmobiliaria y a las patentes, es un dato de la realidad, ni siquiera voy a calificarlo, que la gente pondera otras cuestiones. No deja de comer, no deja de pagar la luz, no deja de pagar el agua, quizás, aunque hayan subido, y recorta sobre la patente y la contribución. Entonces, hubo una recaudación en algunos meses que se vio afectada. E implica un desafío distinto. Nosotros, una de las cuestiones que tenemos es el compromiso con la pandemia, y tenemos nuestros propios mecanismos de cuidado de los propios funcionarios, con nuestros sistemas de rotación, que implica que los servicios se ven menguados para colaborar en el tema de la movilidad y el trabajo con la pandemia. Nosotros tenemos varios objetivos. Yo creo que en términos de vivienda es tratar de articular y tener una mirada integral de la necesidad habitacional con la sensibilidad de los quintiles más vulnerables, pero lograr la mayor ejecución de viviendas. Si logramos traer más cooperativas, más inversiones, más posibilidades de vivienda de interés social, generar el acceso de diferentes maneras que nos permite un abordaje integral del acceso a la vivienda. Eso es un elemento para nosotros muy importante. ¿Hay contactos con inversores? ¿Hay desarrolladores interesados? ¿Hay algunas zonas en particular, digamos, que no sean claramente Ciudad de la Costa, por ejemplo? Si fuera desarrollador, me gustaría ir a un lugar donde sabes que potencialmente habrá muchos compradores, pero ¿hay diálogo con desarrolladores en otros lugares del departamento? Claro. Sí, hay. La semana pasada tuvimos una reunión con una empresa que tenía intención de instalar más de 1.500 viviendas de interés social. Estuvimos... ¿Dónde? Bueno, en varios municipios. O sea, un mismo empresario en distintos municipios. Sí. Estuvimos la semana pasada en una actividad con la Agencia Nacional de Vivienda, con el destrave de unos predios que habían en Ciudad de la Costa, donde habían sido un proceso lamentable vinculado al banco hipotecario hace más de 20 años y que ahora se va a reactivar. Se hizo un sondeo y eso también puede ser una oportunidad en el entorno de 1.000 viviendas o más. Entonces, yo creo que Canelones sigue siendo visualizado como el lugar para ir a vivir. Cada vez más uruguayos lo eligen para vivir y hay elementos. Tenemos que ver cómo generamos la captación de inversiones, por supuesto, que generan trabajo, que generan un dinamismo de la economía local, del departamento, que genera contribución inmobiliaria, que genera recursos para volcar a la comunidad, Está claro. Que genera oportunidades de acceso, también porque hay una inyección de viviendas en el mercado y posibilidades, además si son de interés social, de que otros sectores puedan acceder mediante algunos de los mecanismos existentes. Y en ese sentido estamos trabajando, por eso te decía, hubo algunas reuniones, va a haber algunas reuniones y estamos intentando empezar a articular no solo la mirada integral como gobiernos, sino también el tema de las inversiones con inversiones que van desde la instalación de Google con 100 millones de dólares, como ya se hizo públicamente, o instalación de agentes inmobiliarios vinculados a viviendas de interés social, que pueden también tener implicancias con viviendas de otro calibre, o pensar cómo las inversiones generan recursos y después poder volcarlas a las políticas sociales, porque las políticas sociales además, ¿de dónde se financian?
se financian de la recaudación de impuestos. Sí, está claro. Bueno, no, y la inyección que pueda llegar a surgir a raíz de también esas construcciones, ¿no? Inyección laboral, digo, porque son fuentes laborales también, ¿no? El proceso de construcción. Laborales y servicios. Y hay otros elementos importantes. Vos mencionabas Ciudad de la Costa, yo creo que es uno de los ejemplos, y salía en una de las conversaciones que tuvimos. Es de las ciudades que más creció en América Latina exponencialmente y más creció sin planificación, en un momento donde parecía como que el Estado estaba bastante ausente y no ordenó ese crecimiento demográfico que se está expandiendo. Ya hay un crecimiento que trasciende el peaje, el Arroyo Pando. Entonces, poder planificar como departamento hacia dónde vamos a 5, 10, 20 o 30 años es fundamental, porque además uno no puede pensar en colocar una vivienda en determinado lugar y después que la gente esté instalada, ver cómo hacemos para hacerle llegar el transporte, la educación, los servicios, los pluviales, las luces. Y el ir articulando eso es fundamental e implica una responsabilidad de administrar recursos que son finitos. Amengual, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Muchas gracias por haber estado aquí. Un gusto y saludo a la audiencia. Hacemos la pausa, en minutos continúa Uruguay Debate, ya volvemos. Aqua Pura, una elección inteligente con bajo contenido en sodio. Haga su pedido al 0800 2782 y se lo entregamos en la puerta de su casa, en Montevideo y Canelones, www.aquapura.com.uy. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares, desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta a derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Y seguimos, amigas y amigos, con más Uruguay Debate, y ahora iniciamos este segundo tramo, este segundo bloque de nuestro programa con la presencia del legislador nacionalista, doctor Javier Radichoni. Un gusto tenerlo aquí, buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias, como siempre un gusto estar acá en el canal y bueno, poder comunicarnos un poco con la gente, con la población en esta época de pandemia. Siempre es bueno llegar a los hogares por la cajita mágica de la televisión. Pandemia que le sigue dando un buen número, por cierto, porque hace algunas horas atrás nada más se dio a conocer una encuesta sobre la percepción de conducción del presidente en estos tiempos de COVID-19 en nuestro país. 60%, es un número abrumador, ¿no? Sí, yo creo que las encuestas le dan muy bien al trabajo del presidente. ¿Por qué cree usted que ocurre eso, Radichoni? Pienso que es un trabajo de equipo muy bueno y que la gente en este mundo globalizado también entiende que Uruguay como país chico a nivel mundial se ha colocado muy bien.
O sea, si bien hemos tenido problemas y hemos tenido esta ola que llegó al Uruguay y que nos causa muchísimo dolor por los uruguayos que pierden la vida, también es cierto que los demás países del mundo la tuvieron hace un año y vienen mucho peor. Y si bien es verdad que hay un número que hoy en muertos de repente no nos da de la mejor manera, también es cierto que si tomamos el global, desde que arrancó la pandemia hasta ahora, los números siguen siendo muy favorables para el Uruguay y tenemos en perspectiva una solución a corto o mediano plazo mucho más cerca que otros países con el tema de la vacunación, que recién ahora empieza de a poco a dar sus frutos y estamos todos esperanzados en que sea la solución al problema, ¿no? ¿Por qué no se optó por reducir la movilidad, como lo ha planteado el Frente Amplio desde el Vamos, por lo menos 3 semanas, digamos, mientras que se vacunaba? Bueno, el Frente Amplio ha variado en sus posiciones. Yo en el Parlamento lo recuerdo el año pasado cuando decían que no había que restringir, que había que ampliar la movilidad, después que había que trancar la movilidad, después que había que pensar en los que no podían trabajar, que tenían que salir a trabajar, después salió con una idea un poco utópica de que había que repartir plata para que nadie trabajara, no teniendo en cuenta que que los números que ellos mismos habían dejado durante 15 años de pésima gestión habían sido muy malos y que era imposible para el Uruguay cumplir con esas demandas que se exigían de manera muy irresponsable por parte del Frente Amplio. Creo que la población de eso también se dio cuenta, porque la gente no es tonta, sabe que reclamar una política contracíclica, que ellos cuando tuvieron la posibilidad de ahorro, cuando tuvieron la posibilidad de crecimiento, no la aplicaron, porque ellos piden una política contracíclica que cuando fueron gobierno no aplicaron, gastaron más de lo que entraba cuando había épocas de bonanza. Entonces, aplicar una política contracíclica en un momento de crisis, que sería lo lógico, se nos ha dificultado muchísimo. Igual con las pocas herramientas que tiene el gobierno, creo que se ha defendido muy bien, ha marcado un rumbo y ha priorizado el bolsillo de la gente, el poder comer, de aquellos que son los más débiles y que necesitan de que exista cierta movilidad. Por eso yo siempre digo, la gente vota políticos y no técnicos. Es muy importante que existan los técnicos, es muy importante el GACH, es muy importante la opinión de los profesionales, pero las decisiones terminan siendo políticas y es importante que sigan siendo políticas, porque si bien se encara el punto de vista de la pandemia, la restricción a la movilidad puede ser una solución parcial. Pero también tenemos que tener en cuenta las familias que se destruyen por faltas de ingreso, aquellos que no pueden asistir a ciertos lugares o tener ciertas necesidades básicas cubiertas, los que terminan en crisis económicas, que después terminan en suicidio, los que terminan con problemas económicos, que terminan con problemas nutricionales, los problemas sociales y esa clase media que puede sufrir los problemas de generar un paro total del país y del Uruguay. Y eso también los políticos lo tenemos que tener en cuenta a la hora de las decisiones. Y creo que justamente ahí ha estado el acierto del gobierno en encontrar esa amalgama entre aplicar las políticas en su mayoría de las que pide el GACH, pero también aplicar una decisión política que sea la que permite al Uruguay seguir trabajando, seguir moviéndose y las que nos va a terminar dando un gran resultado en la salida de la pandemia, cuando nosotros, a diferencia del resto de los países del mundo, muchos países sudamericanos o latinoamericanos de izquierda que van a terminar muy mal habiendo aplicado las restricciones, nosotros vamos a salir primeros. Ahora, Ray Johnny, y un poco apuntando a la autocrítica y hablando de aquello de hacerse cargo, ¿no hubo un error comunicacional en algún momento de la pandemia desde el gobierno hacia la gente? Le digo por esto, ¿no? Yo trazo una línea de tiempo y cuando arrancó la pandemia, en aquella primera semana de turismo del año pasado, la movilidad realmente era cero, o sea, se salía solo a trabajar. O en su momento si estaban las escuelas o los liceos o la UTU abierto. Y ahora, con 60 muertes diarias prácticamente y con 4.000 y pico de casos, la gente hace una vida normal con tapaboca. Pienso que la gente... Y encima con una buena vacunación, porque hay que plantearlo también eso, ¿no? El número de vacunados es bueno. Hay un comportamiento de la gente que varía de acuerdo a que la gente... naturaliza ciertas cuestiones como el acostumbrarse a vivir en esta realidad que tenemos hoy por hoy, esta nueva normalidad, y bueno, eso se ha ido incorporando en la gente y hace que las personas empiecen de repente en algún momento a asumir más riesgo para seguir llevando su vida adelante. Recordemos que no podemos mantener una población encerrada en las casas, porque eso quedó demostrado a nivel mundial
que no baja tanto el número de contagios y que genera muchísimos problemas psicológicos, sociales, culturales y familiares. Está bien. No se puede hacer eso, pero sí, por ejemplo, se puede legislar para evitar las aglomeraciones. Usted fue uno de los redactores de ese proyecto de ley. Sí, creo que en ese sentido. Sin embargo, eso no prosperó. Bueno, yo creo que en ese sentido sigue faltando y sigue habiendo un vacío legal en el cual estamos dispuestos a seguir colaborando y a medida que el gobierno lo entienda pertinente, apoyar proyectos que vayan en ese sentido. Si bien el nuestro no terminó prosperando porque Cabildo Abierto se opuso, y Manini Ríos y su equipo en un momento lo votaron tanto en diputados como en la comisión del Senado, luego tomaron la decisión de ponerlo en el freezer al proyecto, tampoco han aportado otras soluciones que nosotros estamos dispuestos a acompañar. Creo que es una responsabilidad muy grande que tienen algunos partidos de la coalición y que bueno, que llegado el momento van a tener que ser responsables por sus decisiones. ¿Qué le parece este enroque que hubo o estos cambios? Ahora se me vino a la cabeza, por ejemplo, el ministro del Interior, hoy extinto Larrañaga, que de alguna manera él pedía un proyecto como el que usted planteó. ¿Qué le parece que Heber se haya hecho cargo de esta cartera? Bueno, que Falero esté al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Digo como nacionalista, pero también como miembro de ese gobierno, ¿no? El tema del deceso de Jorge, lamentable, ha generado un problema importante para el gobierno. Era un gran ministro, era de los ministros que venían aprobando con notas de excelencia. Transformó realmente el tema de la seguridad en Uruguay. Tenemos que no olvidarnos de la crisis de seguridad que vivíamos en el país mediante los 15 años de gobierno frente amplista, lo que fue el desastre de Bonomi, el tema de la sensación térmica, el tema de que si no sos delincuente no te va a pasar nada y moría un uruguayo por día en rapiña. Creo que ese tipo de cosas se han ido cambiando y que tuvo el sello y la impronta de Larrañaga. Hoy la vara en el Ministerio del Interior queda muy alta. Creo que Heber es una persona con cierta experiencia que está a la talla y que puede estar a la altura de la circunstancia, pero sin duda que le queda un trabajo mucho más difícil porque era más fácil mejorar el desastre que había llevado el Frente Amplio adelante que tratar de mejorar una gestión como la que venía haciendo Jorge Larrañaga, que era muy buena. Eso, bueno, por supuesto que después, dentro del espectro de lo que son los ministros, llegó al partido a tomar ciertas decisiones para poder ponerla en los mejores lugares. Y bueno, jugamos con las opciones que la vida quiso que el partido tuviera. Y en términos políticos, se va el líder de un ala nacionalista que evidentemente estaba creciendo en base, se me ocurre a mí, en parte a lo que usted me acaba de mencionar, la buena gestión de Larrañaga, ¿no? Y la visibilidad que tenía, era uno de los ministros con mayor aceptación a nivel público. ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Alianza tiene que seguir siendo alianza a su entender, a su deber y entender en términos políticos, Raviccioni. Creo que el partido hoy tiene una gran responsabilidad, que es estar en el gobierno. Si bien hay un gobierno y hay un partido político, que siempre es partido político porque siempre se está trabajando y militando, hoy tenemos la gran obligación que nos impone la ciudadanía de llevar un gobierno adelante y de encabezar un gobierno de coalición. Por lo tanto, no podemos apresurarnos ni empezar en estos momentos a hablar de candidatura, de sectores. Lo que hay que priorizar es el país. La gente nos dio una responsabilidad hoy, que es gobernar bien y mejorar el Uruguay. Entonces nos vamos a abocar a esa tarea y bueno, ya después el tiempo irá formando las alas del partido, que por supuesto siempre va a tener la posibilidad el partido de tener sus dos alas tradicionales, digamos, y bueno, y aparecerán naturalmente. Como una vez le preguntaban a Wilson, ¿usted es el candidato natural? Le preguntaban a Wilson, y sí, ¿de qué otra manera se puede ser candidato? Y esas naturalizaciones de los candidatos tienen que surgir espontáneamente. Hoy la pandemia nos juega una mala pasada en cuanto a que no permite que el partido tenga sus expresiones públicas y sus reuniones de masa, que son las que van generando los liderazgos internos. Pero nosotros tenemos fe que vamos a salir pronto de la pandemia y que bueno, de acá a la próxima elección el partido va a estar bien encaminado con todas sus fuerzas y todos sus sectores para volver a darle al Uruguay un gobierno como el que se merece. Raviccioni, hacemos una pausa, ¿le parece? No. Y en minutos continuamos con más Uruguay Debate. No se vayan.
Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta a derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. No sufras el invierno, disfrútalo con los mejores calefactores Vázquez. Brindamos calor y seguridad en tu hogar. Calefactores desde 8.900 pesos. Contamos con toda la cañería para su instalación. Conocenos. Correch 1164 Pando. Envíos a todo el país. Comunicate al 094 925 270. Calefactores Vázquez. Seguimos creando momentos. Seguinos en Facebook. Calefactores Vázquez. Funeraria Interbalnearia, servicio fúnebre, previsora propia, cremaciones y artículos fúnebres. Somos la única empresa con todos los convenios. Ruta Interbalnearia, kilómetro 46500, Atlántida. Teléfono 4372-4231. Empresa de ómnibus SAT crece para vos, brindándote cada día mejor servicio. Línea 5, Atlántida, Estación Atlántida. Línea 6, Pando, Parque del Plata, pasando por Empalme Olmos. Línea 7, Atlántida, Jauregui Berry. Y línea 8, Atlántida Soca. Informate más por el 4372-0034 o vía email a satsrl@hotmail.com. Seguimos creciendo juntos. Te presentamos una nueva forma de comunicarnos. Llámanos más rápido. Descarga ya la aplicación de Taxis El Tiburón. Válido para todos los celulares desde App Store y Play Store. Taxis El Tiburón. Más legal, más cómodo, más seguro. Único con asistencia al viajero. Continuamos con más Uruguay Debate. Yo voy a hacer justicia con este comentario, quiero ser justo. La última vez que charlamos, usted y yo, Radichoni, usted mencionó lo de FENAPES y tiró encima de la mesa el asunto de las horas sindicales. Hoy, más temprano, tenía posibilidad de charlar con un colega suyo, un diputado nacionalista del LRT, y me informaba que iba a ser quien iba a presidir la comisión investigadora finalmente de estas horas sindicales. ¿A su entender se hizo justicia con esto? Creo que sin duda, más allá de la sanción o de la investigación, lo que se pueda arribar en el final, hay un sentir popular y un clamor de la gente de que no puede ser que estemos pagando horas sindicales con plata de todos para cuestiones que son particulares de un sindicato y que van en desmedro de las horas que se dedican y se aplican al servicio público. No tenemos que olvidar que los empleados públicos, al igual que nosotros los legisladores, somos servidores públicos. La gente nos paga para que hagamos nuestra función, no para que estemos al servicio de sindicatos o otro tipo de organizaciones. Entonces creo que eso es lo que a la gente en el fondo le rechina más, y que cubiertos tras una organización sindical, cubiertos tras un fin muy loable, que es la defensa de los trabajadores, muchas veces se terminan llevando dineros que son públicos o dineros que son de todos nosotros para organizaciones sindicales o para financiar actividades que muchas veces terminan distando mucho de lo que realmente es la función pública. Bueno, pero más allá, cuando esos sindicatos ya en el concepto de que fueron utilizadas de forma irregular esas horas. Bueno, pero que en realidad la comisión investigadora lo que va a hacer es determinar si o no. Bueno, yo te adelanto que sí que lo fueron. ¿Por qué dice usted que lo fueron? Y porque hubo horas y hubo denuncias de directoras que se
se adjudicaron horas que en definitiva tendrían que haber sido al servicio público y que estuvieran al servicio de un sindicato. Y eso es lo que a la gente le molesta. Y no solo eso, sino que también lo que molesta es que justamente a veces en ese tipo de actividades sindicales, con dineros públicos, se terminan violando la laicidad, se termina generando un sector político o se termina politizando lo que es la educación, que eso es lo que además a la gente más le duele. Porque una cosa es defender los derechos de los trabajadores, que eso está muy bien, y otra cosa es aprovecharse de un sindicato y los dineros públicos para hacer política partidaria o política sectorial o política ideológica y transmitir eso a la población, y cuando es mucho peor todavía, en muchos casos, transmitir en el aula conocimientos partidarios o querer influir en la mente de los jóvenes en Uruguay. Que creo que esa es la parte más grave. ¿Eso pasa en nuestro país? Sí, todo el tiempo. Yo fui alumno de la educación pública. Lo viví en carne propia. Nadie que vaya, ningún joven que me esté mirando en la tele, que vaya a ningún liceo o a UTU o a la universidad, no, a ver, pero va a entender lo que le estoy diciendo. Pero eso es muy subjetivo. Sí, perfecto. Lo que usted me está diciendo es muy subjetivo. A usted le decían que tenía que votar al Frente Amplio. No, pero yo soy abogado de profesión, como la gente lo sabe. Claro, por supuesto. Y para llegar al título universitario tuve que dar 15 veces marxismo en diferentes materias, en el liceo y en la facultad. Si eso no es lavarle el cerebro a la gente, si eso no es pensar, si queremos tener una educación de masa, que en vez de enseñar a pensar, piense a grabar conocimiento, a estudiar de memoria, y que el profesor siempre en los exámenes te pregunte las mismas preguntas del marxismo, que al final uno las contestaba como si fuera Castillo, más o menos, porque claro, tenía que salvar el examen sabiendo que eso en el mundo había fracasado. Bueno, pero que hoy los jóvenes también en la internet y en el mundo se dan cuenta que eso no es así, pero que los profesores siguen utilizando. Y aparte he tenido profesores que en el pupitre han dicho un montón de veces que ese es su modo de militancia, que ese es su centro de lucha, y son los discursos que uno escucha en la universidad y en los liceos. No estoy inventando nada. O sea, hay que haber ido a la educación pública y muchas veces en la privada para entender lo que estoy diciendo. Pero entonces es el tiempo de plasmar una reforma educativa. ¿Por qué no? Yo creo que la reforma del programa educativo. Y bueno, de hecho se está haciendo. Hubo modificaciones en Codicen a través de la LUC y creo que se quedaron cortas, pero por supuesto que tiene que haber un cambio, porque la educación tiene que ir en pos de generar trabajo, en pos de generar conocimiento y en pos de generar libres pensadores. Yo no pienso que un profesor, cuando el alumno sabe a quién vota, perdió su calidad de profesor, se equivocó. Usted tiene que enseñar a pensar. El Estado le paga para que usted enseñe a pensar, no para que usted vaya a adoctrinar. Y creo que ahí tenemos una gran batalla que se sigue librando y que lamentablemente, mire que con esto no estoy diciendo que haya que enseñar que el liberalismo o que el partido al que uno pertenece es el mejor, todo lo contrario. Estoy diciendo que lo que hay que mantener es la neutralidad. Pero hoy que se enseñe lo que se enseña en política. Hoy a su entender la neutralidad no existe. No, por supuesto que no. Hace mucho tiempo que lamentablemente no existe. Ahora, sin embargo, hay sindicalistas que consideran, usted lo sabe, fundamentalmente de FENAPE, que esto es un ataque organizado contra la federación, y hay otros que sostienen que con la LUC lo que se hace es cercenar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el derecho a huelga. Si usted en la puerta de un liceo, en la puerta de la universidad, por ejemplo, como es el tema de la Facultad de Arquitectura, tiene carteles gigantes que dicen no a la LUC, puestos por los mismos sindicalistas. ¿A usted le parece que se está respetando la libertad la libertad de pensamiento? ¿A usted le parece que esos son los ambientes públicos, los ambientes correctos para llevar adelante ideas políticas? Nosotros queremos que la gente se prepare para los temas técnicos, que la gente se prepare para lo que va a hacer la aplicación del trabajo. Hoy estamos preparando jóvenes que no están aplicados para el trabajo que el Uruguay necesita. Tiene que haber una reorganización. Hoy se precisa más UTEC, más UTU, más oficios. Y no precisamos más lavados de cabeza. ¿A usted le parece que en cuarto año de liceo en historia se tenga que enseñar Revolución Cubana? ¿A usted le parece que es un éxito la Revolución Cubana a nivel mundial como para enseñarlo en el liceo? ¿Qué fin tiene eso?
el único fin que tiene es el lavado de cerebro de los jóvenes. Hay que ver los planes de estudio uno por uno. Bueno, pero eso está exacto en el plan de estudio, usted lo acaba de decir. Por supuesto. Entonces lo que hay que modificar es quienes hacen los planes de estudio, porque tenemos que lograr que quienes hagan los planes de estudio, quienes dirijan el Consejo Directivo Central y quienes dirijan la educación, no estén al servicio de organizaciones políticas o sindicales, sino que estén al servicio del pueblo, porque el que le paga el sueldo es el pueblo. Y aparte, ese tipo de conocimientos, entre comillas, que en realidad son lavado de cerebro, no tienen aplicación práctica a la hora del trabajo. Nosotros tenemos que tener que la gente tenga aplicaciones de conocimiento. ¿A usted le piden cuando viene a trabajar, usted cuando pidió trabajo con el cable o va a trabajar en algún lado, le piden Revolución Cubana? ¿En la historia le piden eso? ¿Le piden que usted presente credenciales de cuánto sabe de Fidel Castro? No, no le piden eso, le piden otras cosas, y eso es lo que el Uruguay no les está dando a los jóvenes. Entonces, claro que tiene que haber una reforma. Cambio de tema. Me sitúo en Canelones. ¿Dile usted Radio Johnny? Sí, por supuesto, tenemos ¿Cuántos? que nos representa. Nosotros sacamos en nuestro sublema 2, uno ahí está 40, Pera, y tenemos a Gustavo Morandi. El amigo de Luis Pera de Las Piedras, si mal no me equivoco. He charlado con él. Y Gustavo Morandi, que es de acá de la zona de la costa, ¿no? Sí, que es de acá cerquita, de Marindia. Claro. La pregunta es, ¿se ha hablado con ellos sobre la anuencia de fideicomiso que ha realizado el intendente? Tenemos algunas conversaciones. ¿Y qué postura van a tomar? La misma que mantuvimos durante la campaña, y la coherencia la vamos a seguir sosteniendo. Nosotros dijimos que Canelones tenía un gran endeudamiento, que tenía que dejar de endeudarse y que no podíamos seguir financiando futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos, las malas gestiones de las administraciones actuales. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Hoy el endeudamiento de Canelones es 400 millones de dólares y le vamos a sumar, o le quieren sumar, 81 millones de dólares más. Que en realidad es más, porque el precio total facturación, como dicen cuando uno compra crédito, es más de 110 millones, ¿no? Porque a la gente le dicen 80 no, tiene que sumar el 7% anual, que en los primeros 2 años no paga, porque OSI no paga, el que paga el que viene después, pero va a pagar un porcentaje mucho más importante al crédito recibido, y que por supuesto va en el fondo a financiar el lamentable gobierno departamental para financiar sueldos, para financiar cosas, porque tiene 2 trampas el tema del préstamo. Uno son los 20 millones que quedan esperando al tema del corredor Canelones-Montevideo, que ya te adelanto que no se va a llegar a realizar, pero va a ser la platita que va a quedar al final para seguir tirando y poder seguir financiando medios de comunicación que le dan para adelante al gobierno de Canelones. Y en el fondo lo que hay encubierto es una publicidad política con dineros públicos que la estamos pagando todos, ¿no? Yo entiendo que el intendente de Canelones tenga aspiraciones yo escuchaba argumentos muy lógicas de él y que está en todo su derecho de querer ser candidato a la presidencia de la República. Nosotros no nos oponemos a que él sea candidato, porque pensamos que el Partido Nacional le va a terminar ganando, pero lo que sí queremos es que no sea con dineros del Estado que se financian las publicidades que le dan para adelante al gobierno de Canelones. O sea, ¿usted me dice que parte del fideicomiso se va a utilizar para una campaña de candidatura? ¿Sabe lo que pasa? Que indirectamente sí, porque lo que va a haber, ¿sabe cuánto va a haber en el presupuesto para obras si sale el tema del préstamo? ¿Cuánto? 0, porque todas las obras o las pocas que se hagan se van a traer a hacer el fideicomiso. Entonces, todo ese dinero que en un presupuesto, lógicamente, cualquier gobierno serio tendría que destinar a obras, que tendría que ser más de la mitad, va a ser 0. Y todo ese dinero se va a distribuir en cargos de confianza, que siguen aumentando en Canelones, que el mensaje tendría que ser, bueno, ahora vamos a tener menos cargos de confianza, pero yo ya lo adelanté en la campaña. Cada vez van a ser más, porque hay que traer a trabajar a Canelones a todos aquellos funcionarios del Estado, políticos del MPP y del Frente Amplio que quedaron sin trabajo por haber perdido el gobierno nacional. Ahora, entonces, si ganaba Orsi en Canelones, yo lo adelanté en la campaña electoral departamental, iba a terminar siendo el refugio de trabajo de todos aquellos que por su pésima gestión en la administración estatal nacional habían perdido su trabajo en la elección nacional. Doctor, ¿y qué hay con aquel argumento que me expresó algún edil Frente Amplista de que quien no acompaña esto no acompaña la posibilidad de generar fuertes laborales en un tiempo tan importante como es para la reactivación de la economía? Porque, según este edil Frente Amplista, se va a volcar esto en obras y por ende las obras van a generar fuertes laborales. Para muestra basta un botón. Está bravo como edil llevar ese lastre encima, ¿no? No voté y no generé fuentes de trabajo. Para muestra basta un botón, y en el periodo anterior se votaron varios fideicomisos
el último de ellos iba a tener un seguimiento por parte de la Junta Departamental y de la Intendencia, que no lo tuvo. Y hoy la Intendencia no puede demostrar que ninguno o el dinero, la mayoría del dinero que fue a ese fideicomiso terminó en obras. Entonces, seguirle mintiendo a la gente y tomarle el pelo y decir que esa plata va a terminar en obras, cuando 20 millones, o sea el 25% del crédito que se va a realizar en un principio, no tiene un destino final fijo, y cuando del presupuesto departamental le va a asignar 0 a obras, y decir que eso no termina siendo una especie de transposición de rubros, es tomarle el pelo a la gente. Bueno, pero y seguirle tomando el pelo a la gente en Canelones. Esa comisión de seguimiento Radichoni estaba integrada también por el Partido Nacional. Sí, pero Partido Colorado, Partido Nacional, sí, en minoría. Y Frente Amplio. En minoría. Y si no se juntan, si no se reúnen, si no está la información, si los que administran no presentan los papeles, ¿usted cómo hace? Bueno, sí, pero si yo fuera... ¿Usted sabe cuántos pedidos de informe contesta Orsi? Bueno, que se le hace ahí, en la Junta pero Departamental? ahí está el juego, ahí está el peso político de cada partido, ¿no? Si yo integrara esa comisión de seguimiento, pediría... ¿rendir cuentas o no? Perfecto, pero Orsi no contesta los pedidos de informe. Usted sabe que los gobiernos departamentales tienen mayorías simples de 16 sí, 31. Por supuesto. Y eso genera que le da gran poder. Bueno, de hecho, por eso se ha solicitado esta anuencia para el fideicomiso, ¿verdad? Sí, porque se necesita mayoría especial. 21 votos. Exactamente. Frente tiene 20. Usted ya me adelanta que sus ediles no van a votar positivamente. Eso es lo que tenemos charlado, eso fue lo que salió en la campaña, y nosotros no vamos a trabajar en política con ningún edil que se preste para el endeudamiento y la destrucción del departamento. Ya lo adelantamos en la campaña electoral, no lo van a hacer los ediles porque además eso es la expulsión del sector. Una más, Radichoni, que tiene que ver también con Canelones. Se esbozó por allí en algún medio, para ser específicos, ¿no? Diario El País, la posibilidad de un candidato único en Canelones o un candidato de coalición, en realidad en Canelones, como ocurrió a nivel país, ¿no? ¿Le gustaría ocupar ese lugar? Yo te digo, estamos abocados a un gobierno nacional. Yo no descarto ninguna posibilidad en Canelones, este es mi departamento, lo quiero y voy a trabajar siempre por él. Pero estamos abocados a que el gobierno nacional haga un gran papel en lo que está haciendo y en lo que la gente le encomendó. Entonces no podemos poner la carreta delante de los bueyes y estar hablando hoy de candidaturas departamentales, más cuando en el sistema político nacional uruguayo el tema departamental, la elección es la que va al final. Creo que acá se tiene que jugar una interna, tiene que haber después una elección de octubre importante que mantenga el gobierno y que permita seguir transformando el país y introducirlo al siglo XXI como merece. Y bueno, ya habrá tiempo de trabajar en temas departamentales. Nosotros sí lo que hacemos y lo que no vamos a dejar de hacer, que lo venimos haciendo hace mucho tiempo, es trabajar en temas departamentales de Canelones, formar los equipos para que si un día nos toca hacer gobierno en Canelones, poder transformar también el departamento. Radichoni, como siempre, es un gusto charlar con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes también, el agradecimiento por habernos acompañado una vez más en Uruguay Debate. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao.